¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca clarificando la información. Y mire si vale la pena clarificar la información. Por primera vez, en un hecho inédito, por primera vez un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hay que decirlo, como lo dice todos los días Carlos Heller en forma muy clara, no es un nuevo acuerdo, es una refinanciación del caballo de Troya que el macrismo ha dejado en la Argentina. La mayor deuda que hasta el 2034 el macrismo nos ha condenado a los argentinos y que ahora alegremente quieren olvidarse. Quieren decir que acá no hubo un acuerdo que Macri firmó y convocó en 1 minuto y medio al fondo para que venga nuevamente a la Argentina y entregarles, como sí le entregó el gobierno de Macri, la soberanía política y económica. Bueno, por primera vez, fíjese qué importante, esta refinanciación pasa por el Congreso de la Nación. Y ahí están todos los bloques ahora de cara a la sociedad debatiendo un acuerdo. No, como hizo Macri, entre gallos y medianoche, condenar a la Argentina a un endeudamiento histórico, inédito para la historia del Fondo Monetario Internacional e inédito para la historia de la República Argentina. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo que hay que clarificar para salir para salirle al frente a las mentiras que cotidianamente, con la gran blanqueadora que tiene el macrismo y el 97% del periodismo hegemónico de la Argentina, que ahora nos intentan hacer creer a los argentinos que Macri no tuvo nada que ver con el acuerdo, que ignoró al Congreso, que fue de espaldas a la sociedad argentina y que condenó a estas generaciones y a las del futuro hasta el 2034 a pagar lo que alegremente, porque estaban asfixiados económicamente, porque ningún país le prestaba plata, ningún privado le prestaba plata, y el macrismo tuvo que salir con la escupidera en la mano a convocar al fondo que se había ya en el 2005 ido de la Argentina. Estas son las cuestiones que diariamente hay que clarificar. Y está muy bien que se debata de cara a la sociedad en el Congreso, cosa que el macrismo nunca hizo, porque hay que hoy por hoy ir por todos los sectores a terminar con las fábulas y las mentiras que el macrismo a diario intenta. Y sobre todo, como lo vamos a ver enseguida, vamos a estar contando, con el lanzallamas con el que Mauricio Macri ahora intenta salir para que, como él mismo dice, le ha dicho a los propios, cuanto peor, mejor para él, porque eso es lo que está buscando el macrismo. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Congreso Caliente. Enseguidita, estamos en vivo, obviamente, ahora está hablando el diputado nacional Daniel Arroyo. Viene de una exposición, todavía está desde hace varias horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, con paciencia, respondiéndole a todos, incluso a las chicanas que se permiten, lo único que se pueden permitir son chicanas, los diputados de Juntos por el Cambio, porque no tienen memoria, no tienen. El acuerdo ese, no sé, vino de un ovni, bajó, acá no estaba Macri, no lo convocaron nunca a ellos. Da vergüenza ajena realmente, vergüenza ajena ver el grado de caradurez que tiene el macrismo para olvidarse de que ellos fueron los que trajeron el fondo a la Argentina. Esto muy bien hoy se lo recordó el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque no solamente quieren negar que ellos trajeron al fondo, confunden todo el tiempo.
confunden todo el tiempo, mezclan zapallo, chaucha, todo ahí meten una gran coctelera. Total, después los blanqueadores oficiales enseguida están a la orden del día para cubrirle las espaldas. Pero estuvo muy bien Martín Guzmán cuando al diputado Laspina hoy le respondió sobre la confusión que tiene el diputado Laspina sobre deuda en peso y deuda en dólares. Escuchémoslo. Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque uno se pregunta, si pesos y dólares fuesen lo mismo, ¿por qué entonces en lugar de permitir la salida de capitales en dólares no se permitía la salida de pesos en la Argentina? Hoy tendríamos una situación muy diferente. Bueno, clarísimo, el ministro de Economía que hace 6 horas que con paciencia les responde a los diputados del macrismo lo que nunca uno de sus ministros de Economía hizo en el Congreso, ni Macri, llevando un acuerdo a que se debata de cara a la sociedad. Y también habló Guzmán sobre la verdadera bomba de tiempo. Porque ahí está, el macrismo tratando de confundir a la sociedad diciendo que este gobierno va a dejar una bomba de tiempo. Cuando Macri dejó para este año vencimientos por 18.000 millones de dólares, ¿quién podía pagar eso? Y para el año que viene 19.000 millones de dólares. Por eso la necesidad para dar certidumbre en este presente y en este futuro de acordar esta refinanciación con el fondo. Y ahí también salió Guzmán a explicar cuál es y cuál fue la verdadera bomba de tiempo para la economía argentina. Nunca ningún país de todo el mundo, en toda la historia, recibió un préstamo de esa magnitud. Nunca ningún país en todo el mundo, en toda la historia, tuvo ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La deuda en dólares, ¿sí?, denominada en moneda extranjera, había crecido entre el 2015 y el 2019 en 100.000 millones de dólares. Las provincias, un conjunto de provincias endeudadas también en dólares. Cuando las provincias no tienen de una forma, hay un solo MULC, un solo mercado único libre de cambios en donde llega los dólares. Y las provincias, cuyos ingresos son en pesos, tenían deuda en dólares, muchas de ellas en niveles insostenibles, que tuvo que ser reestructurada. Esto sí era una bomba. Todo esto era una bomba, a la que se le sumaba la bomba del carry trade o la especulación financiera. La especulación financiera y después la fuga de capitales que posibilitó el macrismo. Ahora, en esta confusión que cotidianamente trata de instalar el macrismo, por eso yo les digo que es tan importante clarificar todos los días, porque el 97% del periodismo les cubre las espaldas y mantiene las mentiras y el relato fabuloso del macrismo. En esto que en los últimos días se han sumado voces del Frente de Todos apoyando este acuerdo, hay un artículo muy interesante que les recomiendo su lectura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Infobae, bajo el título La fábula macrista sobre la deuda y el fondo. La fábula macrista sobre la deuda y el fondo. Impecable el artículo del gobernador con conocimiento de causa, Axel Kicillof, que mire cómo en un párrafo desarma otra de las mentiras macristas cuando dicen
los macristas que tuvieron que recibir un país endeudado en el 2015 y que este presente es culpa de la herencia recibida. Ellos mismos habían elaborado un programa para ser presentado en el exterior, donde hablaban en el año 2016 del desendeudamiento que tenía la Argentina. Lo dice Kicillof en esta nota. También lo dejaron por escrito cuando promocionaban el país ante inversores extranjeros en abril del 2016 con un folleto: Argentina, tierra de oportunidades, donde reconocen el desendeudamiento, relación deuda-PBI del 13% versus el menos 60% de Latinoamérica en ese momento. Y ahí está, en ese momento lo habían elaborado en inglés para los inversores y marca el gobernador Kicillof el punto donde hablan del desendeudamiento que la Argentina tenía. Hasta ellos mismos se contradicen, no pueden mantener las mentiras que intentan todos los días con el relato fabuloso que tiene. Pero bueno, enseguida nos vamos a ir al Congreso para hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que nos cuente cómo viene esta semana del Congreso caliente. Pero antes, ahí ya está Sergio Massa, enseguidita vamos a estar hablando con él en un instante, pero antes quiero terminar con esto diciendo que, claro, han surgido también puertas adentro del propio Frente de Todos, sobre todo, y el sector que responde a Máximo Kirchner, los cuestionamientos a este acuerdo. La semana pasada ya lo había dicho Aníbal Fernández, muy duro con esos sectores. Reiteró hoy Aníbal Fernández una postura de acompañamiento y de crítica hacia esos sectores ligados a Máximo Kirchner y la Cámpora. No entiendo por qué no están convencidos. No lo entiendo. Porque uno puede discutir y debatir con el presidente y con quien sea por todo el tiempo necesario, hasta que un día se dice punto, hasta que llegamos, ahora hay que tomar las decisiones de fondo. ¿Y quién las toma? El presidente. Entonces, si llegamos acá, el peronismo ha sido siempre lo mismo en esto. Acompañamos a nuestro presidente en los mejores términos posibles. La discusión la dimos adentro. Cuando no se puede llevarla al punto donde yo estoy y no llega a mi puerto, bueno, llega un momento en que uno a lo mejor se trae un sapo, pero acompaña al presidente. Clarísimo allí la postura de Aníbal Fernández. Y también el ministro del Interior, porque hay que decir, a nivel del gabinete, hoy ministros que incluso en algún momento estuvieron cercanías con la Cámpora, hoy están enrolados detrás de esta postura acompañando al presidente y al gobierno. Pero también durante el fin de semana desde España el propio ministro del Interior que pertenece a la Cámpora, Guado de Pedro, declaró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional evita la catástrofe económica en Argentina. En un reportaje que dio al diario El País, dice el ministro del Interior del país sudamericano, hombre de Cristina Kirchner en el gabinete, advierte que el entendimiento con el fondo solo soluciona problemas en lo inmediato. Necesitamos que nos dejen crecer para poder cumplir. Y en esta línea también la semana pasada habíamos presentado aquí varias encuestas, Ricardo Rubier, Roberto Bachmann, Opinaya, que hablan de cómo la sociedad en la búsqueda de tranquilidad y certidumbre económica acompaña este acuerdo. No porque esté enamorado del Fondo Monetario Internacional. Nadie está enamorado del Fondo Monetario Internacional. Hoy el fondo sigue registrando en la Argentina niveles de alta reprobación. Pero otra cosa es por parte de la sociedad de querer certidumbre y tranquilidad económica. La última encuesta que se publicó este fin de semana, 4.000 casos en toda la Argentina, de la encuestadora de Aresco, Federico Aurelio. Opinión
sobre las consecuencias del acuerdo con el fondo. Pensando en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, ¿con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? ¿Era necesario para el país porque el default hubiera generado más perjuicios? 61,2% de acuerdo con que era necesario para el país para evitar el default. No sabe, 24,8%. Era mejor no acordar aunque llevara al default, la minoría, 14%. Y también preguntan, ¿el Congreso ahora deberá aprobar o rechazar el acuerdo del Gobierno Nacional con el fondo para reestructurar parte de la deuda? ¿Cómo usted cree que debería votar en el Congreso la oposición al Gobierno Nacional? A favor del acuerdo, dice los que consultan en esta encuesta, 54,7%. En contra, 17,4%. Es decir, la sociedad le está diciendo a la oposición, muchachos, ustedes trajeron esto, acuerden, ayuden, den certidumbre. Muy bien,